Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. Prácticamente no pude jugar en Las Palmas y a pesar de eso tengo un buen recuerdo de la isla y de la afición, pero no pude demostrar, ¿no? No pude demostrar y encima ahora se me venía una lesión muy grave y muchos meses Es fractura de peroné y rotura del ligamento del tobillo, ¿no? Son las dos. todos los ligamentos del tobillo y el peroné. Sí, y claro, a partir de ese momento era un enero y Las Palmas, claro, me dice, si nos quedamos en primera, contamos contigo para el año que viene, pero ahora te tenemos que quitar la ficha porque esta temporada ya no vas a volver a jugar. Entonces, claro, yo tenía contrato con el Barça y ya rescindo con Las Palmas y me voy a Barcelona a operarme. ¿Momento muy duro o qué? Momento muy duro porque sabía que allí ya mi carrera se estaba complicando, ¿no? Se estaba complicando porque 2 sesiones que no me habían ido bien, encima vienes con una lesión muy grave y ahí te empiezan a entrar las dudas. Sí, fue jodido. Tú, ahora viéndolo con perspectiva, ¿tú crees que te faltaron oportunidades en el Barça? Sinceramente, creo que sí, porque donde mejor encajaba, sin duda, era en el Barça. Es que me sabía los pases de memoria, el sistema, esa posición de pivote. Es verdad que Busquets, siempre digo lo mismo, nunca tuvo ni un resfriado, ¿no? No te daba ni Es opción verdad. de nada, no descansaba, no tuvo nunca una lesión muscular. Entonces era muy jodido. Yo entiendo que los entrenadores, con el rendimiento que estaba dando él, pues Claro. no me dieran oportunidades. Pero si me preguntas a mí, yo creo que hubiera podido jugar en el Barça sin duda. ¿Y cómo llevabas tú esas comparaciones con Busquets? Claro, eso es mucho en general, con cualquier chico que sale de la cantera. Es decir, este es el nuevo Messi, el otro es el nuevo Iniesta, el otro el nuevo Xavi. Pues a ti te tocó ser el nuevo Busquets. Como jugabas de pivote, pues las comparaciones iban pues con el pivote que había en ese momento y con no sé si es el mejor pivote de la historia, pero en la discusión está sin duda. ¿Cómo llevabas tú esas comparaciones? ¿Te pesaba o no le hacías demasiado caso? Intentaba no hacerle mucho caso, ¿eh? Por suerte yo estaba en Barcelona, era mi casa, estaba mi Hmm. familia. Es verdad que a veces te puedes equivocar, pero no tuve la sensación de que se me fuera un poco la cabeza. No creo que fuera ese el problema, ¿no? Yo creo que fue que en ese momento pues no tuve las oportunidades que quizás yo pensaba que podía tener, pero a la vez entiendo las decisiones. O sea, que no es que estuviera ni enfadado, ni con rencor, ni mucho menos, ¿no? Pero no creo que me afectara esa presión de la prensa. Para mí es el club más grande y al final la repercusión que tiene aún me siguen recordando en todos los sitios que estoy, ¿no? Me preguntan por ese vestuario, por lo que fue jugar en el Barça. O sea que la recuerdo con mucho cariño. ¿Tú cuando te llega esa llamada del Atlético de Madrid que te dicen que ya no va a contar contigo, sigues teniendo esperanzas de dedicarte profesionalmente al fútbol? Dices, bueno, en el Atlético de Madrid se ha acabado mi etapa, pero obviamente el fútbol no se reduce al Atlético de Madrid. Sí, tenía creo que 21 años.
A ver, sí, ya no igual, pero bueno, sí, al menos, pues bueno, siempre tienes la ilusión de ver qué pasa. Hay jugadores que luego han destacado, se han ido un segunda vez o han hecho un año bueno. Y yo tenía ilusión, claro que tenía ilusión, pero mi ilusión creo que me duró unos meses la ilusión, porque lo que te dije, yo no sabía moverme, yo siempre había estado en la cantera ahí y no sabía qué hacer. Ese verano, y mi representante, el que te digo, pues después de 10 años en Atleti, creo que 6 o 7, siendo el máximo volador, jugando y tal, no te digo un segunda B, no te digo un segunda B o un tercera, al menos un tercera, pues acabé en el Vicálvaro, que acababa de subir de preferente a tercera. Entonces, cuando mi realidad fue un choque a la realidad demasiado rápida, ¿sabes? Entonces ese año perdí ya la ilusión. Enseguida, en cuanto salí fuera del Atleti, fue como que volví a los estudios, seguí jugando, pero volví a los estudios porque dije, esto, lo que digo, yo no podía estar, a lo mejor hay otros chicos que se lo pueden permitir, tienen más facilidades o pueden tirar económicamente, yo no podía estar otro año cobrando 200 euros como se cobraba ahí. Entonces yo ya me encaminé, seguí jugando en tercera división, por si luego pues me acuerdo que después del Vicálvaro, que fue un año horrible, me fui al Parla, ahí sí disfruté mucho y jugué muy bien, encima era donde yo vivía y volví a jugar de media punta y fue el único año que he disfrutado yo después de salir del Atleti. Y ya pues acabé en el Pozuelo, igual me fui por motivos económicos, porque era que pagaban más, que en el Parla habíamos tenido muchos problemas económicos, pero claro, ya cuando sales y la realidad es el Vicálvaro y luego el Parla, que aunque fui muy feliz, te debían 4 meses, entonces dije, me tengo que buscar la vida fuera de aquí. No podía permitirme el lujo de estar hasta los 25, 26, 27 intentándolo, o 30, ¿sabes? No podía. Es decir, todos esos equipos que encadenas en ese momento son todos en tercera división, ¿no? Son en tercera y yo enseguida pues perdí la ilusión porque el año del Vicálvaro fue horrible. Me pedían perdón yo que sé, al entrenador le gustaba poner 8 o 9 defensas y me pedían perdón hasta los compañeros por jugar. Algunos que juegan delante de mí a veces. Y fue como, yo siempre lo decía, digo, perdí la ilusión enseguida porque es que vi que en tercera, digo, jugadores que en el colegio o en el instituto, diría yo, estos son unos paquetes, veía que eran más importantes que yo, ¿sabes? Cualquier defensa o medio centro que era un paquete, pero por intentar rematar los córneres o tal. Y dije, esto ya fue como la realidad de tercera división muy, muy rápido, ¿sabes? Fue muy impactante y enseguida pues dije yo, sí, esto no sé. Ahí ya viste que dedicarte al fútbol iba a ser muy complicado. Los 2 primeros años ya, el año del Parla igual si el año del Parla lo hubiese hecho antes, porque estaban todos los compañeros, te vas a ir en segunda vez, ya no te vemos aquí en enero y tal, pero ya dejé de ser sub-23. Si el año que hice en el Parla, que me acuerdo que íbamos líderes, yo de media punta y tal, y jugué muy bien, marqué 6 o 7 goles en la ida, si el año que hice en el Parla me hubiese ido al Parla, pues a lo mejor siendo sub-23, ahí hubiese habido una oportunidad de ir a un segunda vez con 22 añitos y tal. Pero ya dejé de ser sub-23 y ya acabé en el Pozuelo e igual, no. Tuve un par de años ahí, ya dando vueltas, acabé luego en el Madridejos y ya, pero lo que te digo, estaba más encaminado ya casi a los estudios, a sacarme el grado superior y tal al trabajo, porque ya veía que eso ya no se podía vivir, aunque me gustaba mucho. Ahora avanzamos ahí hasta esa etapa final, pero tú en el momento este en el que dices que te das cuenta que tienes ese mal año, que te das cuenta de que va a ser muy difícil y vuelves a los estudios, ¿tú cómo lo gestionas esto? Porque al final supongo que tiene que ser difícil el llevar toda una vida encaminada al fútbol, destacar en una cantera importante, pensar que si todo va bien, quizá puedes llegar a dedicarte a esto y con los 21, a los 21 pues tienes ese choque y no sé en tu caso, pero dónde retomas los estudios, pero puedes pensar, Sí. joder, es que parece que haya tirado años por el retrete porque ahora voy a lo mejor ya con 21, obviamente eres jovencísimo con 21 y tienes toda la vida por delante, pero puedes llegar a pensar, coño, si no hubiese hecho esto y esto, a lo mejor ahora ya tendría, no sé, había empezado a estudiar una carrera o habría hecho no sé qué. ¿Tú tienes ese dilema interno? Un poco lo piensas, claro. Además, yo fue un choque con la realidad muy, muy brusco, porque acabé, al final, aunque fuese el tercera, estábamos entrando a metros del primer equipo. Yo pasé en mayo de estar entrando ahí
Y además ese año que volví a bachiller, en junio, volví a bachiller por distancia, por la mañana 2 o 3 días me iba a repartir publicidad. O sea, yo pasé de estar ahí a unos metros, digamos, del primer equipo pues, a jugar en el Vicálvaro y a estudiar y a repartir publicidad, ¿sabes? Que en realidad, podía haber aguantado unos años porque al final de tantos años en el Atleti pues tenías ahorrado y tal. Pero yo quería ver cómo era ya la realidad, la vida fuera de ahí de la cantera. Y la viví, no, y la viví, la viví bien rápido. Pero claro, es un choque brusco porque hasta hace nada tú tienes ilusión de ser futbolista, de llegar, te ves ahí en la cantera y es como, es un choque de realidad brusco, sí. ¿Qué movimientos empiezas a hacer esos años? Es decir, primer año va fatal, a partir de ahí ya te empiezas a mover siempre pensando en priorizar los estudios y tu vida personal antes que el fútbol, o todavía estás ahí en un entre medias. Todavía estaba en un entre medias porque, joder, yo sabía, luego es una tontería, pero luego, joder, los maratones y tal que jugaba en verano, pues destacaba mucho, disfrutaba mucho con mis amigos y era consciente todavía de que era muy bueno, entonces pues, quería seguir intentándolo. Pero ese verano me acuerdo que estaba cansado del Vicálvaro y dijo, si hace falta voy a esperar, que quiero disfrutar el verano que llevo sin verano de toda mi vida. En agosto cuando se iban mis amigos a la playa, mi hermano y yo entrenando y acabé en el Parla porque dije, mira, no voy a entrenar con ningún lado y tenía amigos que habían jugado conmigo en el Atleti y el entrenador también, entonces me llaman para el Parla, que yo no estaba buscando equipo ni nada, estaba yo en mi pueblo de vacaciones en la playa y me llamaron. Y ese es el único año que he vuelto a disfrutar yo, el año del Parla, que volví a jugar de media punta. Y lo que te digo, es que ese año destaqué, pero también otro, yo qué sé, si tienes ayudita con ese, no te digo luego la segunda parte, pero la primera parte de año íbamos líderes, yo era en media punta, jugué, eso te digo, 6 o 7 goles, jugué muy bien, y igual me decían los compañeros, ya no te vemos aquí en enero, tal, no me llamó nadie, por eso digo que hasta después del Atleti, una ayudita, ese medio año lo hace otro futbolista con contactos y ya te digo yo que en enero no está en el Parla, no está en el Parla, está en un segunda vez seguro, porque era sub-23 todavía, pero claro, como no, es lo que te digo de la ayuda externa, que no me quiero estar eso recalcarlo y lamentarlo, que también soy yo que podía haber hecho mejor las cosas, destacado más, mejorar cosas, pero es verdad que igual que te digo que el año del Vicálvaro fue una mierda y no hice nada, fue malo, esa mitad de año con una ayudita sí que hubiese tirado para adelante a lo mejor una nueva oportunidad. ¿Y no te llegas a plantear tú en algún momento irte a jugar al extranjero? Porque Eso para mí, sí, eso me lo tenía. Ahora me arrepiento un montón de no haber probado que había cosas que salían de Italia, de tal, o incluso más lejos, eso me arrepiento de no haberlo intentado. sí, porque es lo Sí, que te decía, que hay mucha gente que sale de canteras o que está estancada quizá en eso, en tercera división, segunda B, en algunos casos, y buscan ligas extranjeras, y en muchos casos al final acaban haciendo como un pequeño rebote, es decir, de la liga de no sé dónde que no esperabas nada, te acaba claro. impulsando la carrera. Sí, sí, ahí lo reconozco, a lo mejor me faltó valentía para tomar, porque hubo sobre todo un año que lo estuve pensando, pero al final tienes que dejar lo que tengas aquí a medias, tu familia, y pues sí, ahora me arrepiento, pero me faltó valentía en el momento, sí, sí, sí. ¿Tú, a ti te da pena no haber acabado dedicándote al fútbol o lo ves como una etapa más de tu vida que seguro que te ha aportado muchas cosas a nivel interno y a la persona que eres actualmente? O las dos cosas, que también pueden ser las dos cosas que te estoy diciendo. Sí. No, ahora soy feliz, pero eso me lo voy a llevar a la tumba. Me lo voy a llevar a la tumba porque aunque lleve años sin jugar, me siento futbolista y eso me lo voy a llevar a la tumba. Me lo voy a llevar a la tumba y me arrepiento de a lo mejor no sé, no haber confiado más en mí. Una anécdota que me acuerdo de Juvenil A, el segundo año de Juvenil A que quedamos campeones, y me lo dijo Antonio Rivas, era el segundo año con él, y me acuerdo que al quedar primero jugamos la Copa de Campeones, ¿vale? Que eran los primeros de cada grupo. Pues yo nunca tiraba las faltas, como te digo. Me acuerdo que ese día entrábamos en césped natural, porque el campeonato era en césped natural. ¿Vale? Y, y te lo juro que marqué como 15 faltas seguidas. Bajamos ahí, le gané al argentino que había que se llamaba Pacheco, echamos un campeonato de faltas y no había tirado faltas en mi vida y clavé 15 seguidas, además que a Joel que era un porterazo. Y me dijo el entrenador, que ese sí que tuvo razón, dice, vas a ganar 2 duros con el fútbol pudiendo ganar millones.
me dijo esa frase, dice, vas a ganar. Dice, no te lo crees, no había tirado faltas en mi vida y clavé, te lo juro que fue espectacular, que te clavé 15, gané las faltas al otro. Me dijo, vas a ganar 2 duros en el fútbol ganando millones. Y qué razón tenía Antonio Rivas. Qué razón tenía. Entonces lo que eso, me lo voy a llevar a la tumba. Me lo voy a llevar a la tumba. Estoy feliz ahora, bailo salsa y bachata, pero me lo voy a llevar a la tumba. Sí, sí. ¿Cómo es ya ese último año? Porque decíamos, después te vas al Parla, después al Pozuelo, ¿no? Y después al Madrilejos. ¿Es tu último equipo? Sí, estuve en el Madridejos y luego creo que volví media temporada al Parla porque ya estaba ya cansado de ir hasta allí, era una locura, estaba lejísimo. Yo encima hubo un año que trabajaba también por las mañanas y dormía 3 horas y estuve, ya te digo, un año, empecé otro en el Madridejos y ya volví al Parla, pero igual, ahí ya encima me lesionaba mucho de los gemelos, de los isquios también, eso luego me afectó, ya lo tenía en la cabeza, no podía sprintar igual, arrancar igual, que era al final una cualidad mía. Y también las lesiones de isquio me, me hicieron ya, pues mira, ya sí que sí, y fue eso, como te digo, por la mañana seguía estudiando el grado superior y tal, en cuanto ya tuve suerte que en cuanto acabé el curso me llamaron, con 26 años, mi año en el Parla, ¿vale? Yo hubiese seguido jugando, aunque hubiese seguido en tercera y tal, pero es que el trabajo era 2 semanas de mañana, 2 de tarde y ya tuve que decidir. Bueno, no había decisión ninguna. En cuanto me llamaron de ese trabajo, con la situación que tenía en tercera división, no podía decir que no. Vale, Eso fue el motivo. de eso te quería hablar. El momento que decides ya dejar el fútbol por completo, eras joven, coño. Bueno, sigues siendo joven, pero en ese momento tenías 26. Muy joven, sí, sí, 26, 26 para 27, eso es. Muy joven. Sí, sí, el verano de 2016 entré a trabajar. Vale, y Ujú. te llega la oferta de ese trabajo, por tu situación, tienes claro que lo tienes que priorizar por delante del fútbol. Fue difícil, igualmente, aunque lo tuvieses claro, hay decisiones que todos Sí, tenemos sí. clara cuál es la correcta, pero pueden ser difícil igualmente. Fue difícil, fue difícil. De hecho, esa pretemporada ya sabía que iba a entrar ahí y empecé en el Parla otro año. Pero es que fue como una señal, porque el día antes de entrar, el 1 de agosto del 2016, yo empezaba el 2, me rompí el dedo. O sea, me rompí el dedo jugando en un partido de pretemporada con el Parla y yo estaba ahí hablando, a lo mejor si las 2 semanas de ir a entrenar, luego la otra por mi cuenta, a ver si podía. Ya sabían mi situación, pero yo lo quería seguir intentando. Pero fue como que el día de antes de trabajar me rompí el dedo y dije, fue como una señal de no puedo estar haciendo las dos cosas porque de hecho, empecé a trabajar luego con el dedo roto, que me puse ahí una venda de tal y ya está. Pero fue como una señal de decir, no puedo, no puedo. Era un buen trabajo y con lo que me había costado no quería desperdiciarlo. Y es verdad que como también estaba ya sí, tan digamos asqueado de los años de tercera, cuando pasó un año luego lo eché mucho de menos. Dije, joder, de la decisión que tomé y tal. Pero en el momento era como, bueno, ya me pasó eso del dedo y dije, ya está, Tú no. en ese momento ya tienes claro que si lo vas a dejar, ya es decir adiós a dedicarte al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Es duro, pero es duro porque al final es tu ilusión para lo que tú te creas que. Yo lo digo siempre, luego a mí me cuesta otras cosas de manualidades y tal. Yo el único don que tenía era jugar al fútbol. Y claro, es duro cuando ya tienes que tomar esa decisión porque hasta hace 2, 3 años tú en mente por dentro pensabas que ibas a ser futbolista. No digo que en el Madrid, en el Barça ganando millones, pero pues sí, tú aún así seguías pensando que podías llegar a segunda y tal y vivir del fútbol y claro, es un palo, es un palo. Decías, Víctor, que ahora mismo tú ya no te arrepientes de nada, porque al final eso de vivir en el pasado tampoco te aporta nada y eres feliz actualmente, que eso es lo más importante. Pero no sé si tú en ese momento, después de irte del Castilla y de ir cambiando de equipos, hay un momento que te arrepientes de algo, de alguna decisión. No sé si tú te veías, no sé si tanto jugando en el primer equipo del Madrid, pero sí recalando en un segunda o algo por el estilo. Sí, a ver, siendo sincero, yo nunca me vi jugando en el primer equipo del Madrid. Porque tú sabes, yo soy consciente de, al final nunca habían apostado por mí, yo no subía a entrenar cuando subían a entrenar para ir convocados. Yo Vale. subía a entrenar cuando no iba convocado con el Castilla y necesitaban gente. Pero sí que me veía como futbolista profesional en otro sitio. Creo que siempre se ha dicho y creo que a mí me hubiera beneficiado
por ser un jugador creo que a nivel técnico muy bueno. No es por tirarme flores, pero yo he visto muy pocos jugadores que sean mejores que yo técnicamente. Es verdad que en el fútbol hacen falta muchas cosas, pero creo que haber podido jugar más arriba me hubiera sido más fácil a la hora de tener mejores compañeros, mejores condiciones, el campo mejor, el balón mejor, para poder desarrollar mi juego. Entonces, arrepentirme, bueno, arrepiento, pues podía haber hecho cosas mejor, el manejar mejor la presión, el dar mejor nivel, a lo mejor el tener más herramientas que ahora tienen, ¿no? A nivel de nutrición. A lo largo de mi vida luego me gusta mucho cuidarme y he conocido nutricionistas, amigos que han hecho que tenga un rendimiento muy bueno en lo que quiera hacer en mi vida y me hubiera gustado tener esas herramientas en ese momento. Pues bueno, eran otros tiempos. Y luego alguna decisión, sí, a posteriori, pero no porque la haya tomado mal, sino porque en algún momento de mi vida, como por ejemplo al salir del Español, me surgen dos opciones, que son el Caudal Deportivo, que luego me fui allí, que estuve súper bien y que me encanta Asturias y que son unos fenómenos y una gente espectacular, y que venían de hacer un playoff de segunda B a segunda, pues me surge Caudal y Guijuelo. Decidirme al Caudal pues por la ciudad, porque viví en Oviedo, venían de hacer tal, pues oye, ese año descendemos a tercera y el Guijuelo hace playoff, que me acuerdo que me llama Rubén de la Barrera, que luego ha sido un entrenador que ha tenido carrera y lo sigue teniendo porque es joven. Entonces, bueno, a posteriori dices, hostia, pues me hubiera ido a Guijuelo en vez de al Caudal, me hubiera ido mejor. Probablemente, pero quién sabe. Sí, A sí, posteriori. claro. Nadie tiene la bola de cristal. Sí, que a lo mejor hubieses elegido X equipo y acabas jugando en segunda división. O todo lo contrario. Sí, sí, que la vida da muchas vueltas y es lo que dices tú, que al final una decisión. Tú estás en el Barça B, aquel Barça B que queda tercero en Liga. ¿Cómo recuerdas tú esa en Liga en segunda división? Queda en segunda división queda tercero. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa ya en segunda división? Supongo que en ese momento ahí ya tenías claro, ¿no? Que querías ser futbolista, ¿no? Ya no era solo pensar en el Barça, sino ya tenías claro, ya habías llegado al fútbol profesional. Sí, sí, es verdad que, bueno, hice 2 años en el Juvenil A, ¿Sí? o sea, repetí 2 años en el Juvenil A y cuando era de tercer año la intención era que subiera. Lo que pasa que ese verano, bueno, me detectaron mi enfermedad, diabetes, y estuve ingresado bastante tiempo y en ese momento los doctores me dijeron que no iba a poder volver a jugar, que lo normal era que no pudiera competir a alto nivel. Me dijeron que igual con los amigos sí, que tal. Claro, yo en ese momento no entendía nada, ¿sabes? Yo me acuerdo con mis padres llorar porque no sabía qué me estaba pasando. Bueno, fue una época dura, ¿no? Y entonces estuve, cuando llegué en pretemporada, entrenando como aparte para ver cómo me sentía. Me estaban un poco testando, mirándome el azúcar. Pero bueno, a partir de ahí, a partir de esa pausa, ya empecé a encontrarme bien, o sea, no tuve ningún problema y ya empecé a entrenar con el equipo y fue todo rodado. Fue un año increíble, con 18 años creo que jugué 40 partidos en segunda A, no me lo esperaba, pero desde el primer momento como que encajé mucho en ese equipo y bueno, fue un año espectacular. ¿Te ha sido difícil llevar el tema de fútbol profesional y combinarlo con la diabetes? ¿O le pillaste bastante rápido el rollo? Porque claro, imagino eso, tan jovencito, tú soñando en ser futbolista y lo que te dicen es, bueno, pues tiene pinta que no vas a poder llegar a la élite, es un palo gordo. Sí, 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 no, me costó muchísimo. Es verdad que con 18 aún lo toleré bien porque me empezaba a sentir bien, pero fue a partir del segundo año que, bueno, como que los síntomas se agravan y empecé a notarme, bueno, yo me acuerdo el día que debuté con el primer equipo, que tenía 19, que, bueno, estaba deshidratado, con el azúcar muy alto, en ese momento no controlaba bien la enfermedad, ¿no? Fue a partir de los años que me fui adaptando y ahora, bueno, creo que he cambiado también la alimentación y así, pero en ese momento es verdad que me costó e incluso me mermó un poco el rendimiento. Sí, ¿crees que te afectó directamente al rendimiento? Tú, viéndolo ahora con perspectiva, ¿lo tienes claro? Sí, 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 porque bueno, yo me acuerdo el día que debuté en casa, un partido de Champions, de estar con el azúcar muy alto, incluso de tener calambres, cuando yo de normal nunca tenía, ¿no? Y bueno, a pesar de que no estuve mal, que hice un partido bastante bueno y correcto, creo que tenía nivel para demostrar algo más.